Entramos en la última parte de esto que es Puntal AM con otra entrevista, Maggie, para apuntar a lo que pasó el fin de semana. Seguimos desarrollando las fiestas clandestinas y las consecuencias que traen las fiestas clandestinas. En este caso abordamos la temática desde el lugar de General Cabrera, donde ocurrió esta violenta, gresca agresión para con uno de los ciudadanos de Cabrera, que había mostrado incluso en la versión de Puntal el vehículo todo golpeado, lleno de alcohol, y habían sustraído los regalos de jóvenes que estaban en esta fiesta clandestina a un par de cuadras del domicilio en donde él había festejado el cumpleaños de su nieta. Y nos contaba que no es raro que estas fiestas clandestinas ocurran, pero tampoco es raro el grado de violencia que se da, que se genera con adolescentes y jóvenes reunidos a altas horas de la madrugada, con el consumo de alcohol y actuando en grupo, y este tipo de conductas, ¿no? Claro, de forma masiva. También lo veníamos retratando lo que pasaba el año pasado, por ejemplo, con los rugbyers que asesinaron a Fernando en Villa Gesell. Digo, ¿qué pasa cuando los jóvenes están como sin límites o fuera de control, en grupo? Digamos, ¿cuál es la situación? Digamos, ¿qué están atravesando? Y la acción en manada también, ¿no? Cómo envalentona la acción grupal. Se lo vamos a preguntar a un especialista, como es el licenciado, el profesor Fernando Susino, que es psicoterapeuta cognitivo-conductual, a ver si podemos entender qué es lo que está pasando. Que no es, a ver, uno presume que a lo mejor pueda atar cabos con la pandemia, la cantidad de tiempo sin salir, sin hacer sociales, pero ¿qué está pasando? Licenciado, buen día. Magdalena y Paula lo saludan. Hola Magdalena y Paula, buen día. Primero que nada, gracias por el espacio. Y bueno, también me lamento este penoso episodio que ha ocurrido en Cabrera y la seguidilla de fiestas clandestinas y las consecuencias que ha traído. Yo pienso que en lo particular y en los estudios que vengo siguiendo, tiene que ver con esto de incertidumbre de la pandemia, tiene que ver con esto de poder soportar esa incertidumbre transgrediendo, ¿no? Muchos chicos en la transgresión están como sin control, en tierra de nadie, ¿sí? Sin la mirada del adulto o de la autoridad que los catalice o que los guíe o controle, si se quiere. Y aquí empiezan a ocurrir ciertas conductas de riesgo, como el consumo problemático de sustancias, las conductas que tienen que ver con la violencia, con la agresión, ¿sí? Son cuestiones que uno piensa que están erradicadas en algún punto en ciertos escenarios sociales, pero que acá cobran vida porque justamente es tierra de nadie, ¿no? No hay eh, algún mecanismo que los controle y que a mi parecer tampoco debiera ser así, sabiendo que hay gente joven, pero también hay gente adulta, y en estas fiestas y los límites debieran de estar internalizados, ¿no? Sin que esté la mirada de otro en uno mismo, ¿no? Pero, Fernando, la situación es la siguiente, digamos, lo que nos preguntamos es cómo se pueden entender o explicar este tipo de situaciones, porque no es una novedad que todo el tiempo estamos hablando justamente de la necesidad de bajar los índices de violencia, de resolver conflictos a través del diálogo. Digo, ¿qué está pasando cuando vemos situaciones que se salen de control, como las que pasaron, por ejemplo, este fin de semana en General Cabrera? Yo siento que tiene que ver con una falta de registro de la responsabilidad individual y por tanto social que tiene cada uno. El ser humano es, de historia lo puede comprobar, es un ser que tiene impulsos agresivos. Si no se educa y si no se emancipa, ¿no? de estos impulsos, hace que en sociedad, al ser también un ser social, sean conductas problemáticas, sean conductas destructivas, que tiendan a la extinción social, ¿sí? Que tiendan a hacer daño a otros. Esto que ocurrió en Cabrera es un hecho que viene ocurriendo en otros ámbitos y tiene que ver con la masa, tiene que ver con el posicionamiento en masa, cuando las personas están rodeadas de más personas, muchas veces toma la pauta con liderazgo uno o dos, y muchos otros lo siguen. Hay creo que 5 imputados en esta causa, y la verdad es penoso porque, bueno, se hace como una mentalidad colectiva.
y priman en masa instintos más primarios, como son la agresión, la falta de racionalización o razonamiento, ¿no? La falta de objetividad, sino que se busca un objetivo en grupo. Claro, ¿y cuál sería la clave? Porque hablando, por ejemplo, con el damnificado, el vecino Sergio Giorgetti, que nos contaba y nos mostraba, por ejemplo, bueno, la cabeza, ¿no? Muy golpeado estaba, además del vehículo y además del daño emocional, porque hasta le habían sustraído los regalos de 15 de su hija, de 15-16 había festejado. Bueno, que esto ocurre periódicamente y que además de los controles, el tema es que la familia por ahí no está al tanto de lo que ocurre con los jóvenes o del diálogo, ¿no? Y por ahí se da esta brecha en donde habría que tener un poco más de insistencia en acercarse. El intendente de Cabrera también hacía este comentario. ¿Cómo actúa el Estado? Las fuerzas del control por un lado, pero además puertas adentro de la institución familiar. Totalmente. Más allá de que estemos pasando por una incertidumbre a nivel global, ¿no? Hace más un año y un mes que estamos con esta incertidumbre de no poder saber qué va a pasar con este virus, cómo van a seguir nuestras vidas, cómo siguen en el mientras y cuáles son las precauciones que debemos ir adquiriendo. No hay que relajarse. Si bien el advenimiento de la vacuna ha traído un poco de alivio, hay que tener en cuenta y hay que prestar atención al plano de la salud mental, ¿sí? Y la salud mental tiene que ver con tener relaciones sanas, ¿sí? Con poder mirarse a uno mismo hacia las conductas, los sentimientos y sensaciones que tiene, tener registro de las otras personas que nos rodean, del contexto, de nuestra responsabilidad afectiva para con el resto, ¿no? Vivimos en sociedad y no olvidarse de eso y salir de la individualización, salir del ser uno mismo, ¿no? Siempre. Yo creo que en las familias muchas veces llega el fin de semana y los chicos dicen, salgo, bueno, cuídate. Hay familias que tienen más en cuenta esto, hay familias que no. No olvidemos que hay muchas desigualdades en cuestiones que tienen que ver con la crianza, con la parte de afectividad, con la parte de seguimiento de los hijos, ¿no? Y también predicar con el ejemplo, como quien dice. Si en la familia, madre, padre, bueno, el hermano tiene derecho a juntarse a tomar un mate, tiene derecho a juntarse a cenar con amigos, así sean pocos, también el adolescente ve eso y dice, bueno, yo también me voy con mis amigos, y sus amigos son otros amigos, y así. Yo creo que muchas veces en las familias se peca de no establecer y generar situaciones que tengan que ver con el intercambio, con el diálogo, con el sostenimiento afectivo hacia el otro, con una mirada, y ver en qué anda, cómo está, qué le pasa, qué actividades juntos a nivel grupo familiar, ¿no? Una familia conviviente, ¿no? Un grupo de convivencia, qué puede hacer un fin de semana para que los chicos digan, bueno, mira, no voy a salir, me voy a estar con mi familia, o este fin de no saldré tanto, saldré menos, ¿no? Esas son medidas que van coartando las posibilidades de contagio masivo como son las clandestinas. Y en que no, discúlpame, continúa. Sí, bueno, que se puede internalizar esto del riesgo, ¿no? Del riesgo, de las consecuencias. Por supuesto que lo saben, los jóvenes y adolescentes lo saben, el riesgo de contagio, pero que puedan tomar dimensión de su papel en esto, ¿no? De la ola de contagio, de la transmisibilidad del virus, teniendo en cuenta que también vienen cepas nuevas, ¿sí? Pensaba ligado a lo que estabas diciendo, el tema de las frustraciones que pueden también atravesar los jóvenes, justamente por estar viviendo en un contexto de incertidumbre tan cambiante. Y bueno, creo que viene de la mano también con lo que vos recién decías, cómo habilitar desde la familia o desde los amigos o desde la escuela espacios de contención para que se puedan justamente hablar de estas frustraciones. Sí, totalmente. Adhiero a lo que decís. Y tiene que ver con que, bueno, justamente, o sea, no es casualidad que los jóvenes transitan una etapa evolutiva del desarrollo humano, en donde la adolescencia y la juventud se ven marcadores que tienen que ver con la transgresión, con las
dificultades en la incorporación e internalización del límite. Quizás vos le explicás y ellos lo entienden, pero les cuesta llevarlo a la práctica a veces y les cuesta sentirse parte de, ¿no? Parte de este engranaje, este entramado de que, bueno, una modificación, una parte es una modificación en un todo social. Han habido noticias al principio de la pandemia de que un joven ha ido a alguna fiesta y contagió al abuelo, y esas cuestiones que sacadas un poco del contexto suenan fuertísimas y suenan como si alguien tuviera la responsabilidad. En sí es un virus que nos afecta a todos y es un virus que entra hasta por debajo de la puerta, si se quiere, porque hay veces que no sabemos de dónde nos contagiamos, no sabemos, pero sí podemos diezmar o disminuir, coartar ciertas medidas para mantener la salud y llegar a nuestras casas y que nuestros padres estén a salvo, y nuestros abuelos también, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Yo creo que es tomar dimensión de esto. En las habilidades yo creo que tiene que ver con hacerlos sentir parte, ¿no? de que tienen una función en la sociedad, los jóvenes, y motivarlos con sus intereses vocacionales, ocupacionales. Me pasa muchas veces, y veo que estoy relacionado con el ámbito educativo, también soy profesor y soy orientador vocacional, que quieren elegir una carrera o les gustaría, tienen algo en mente, pero no se capacitan durante el secundario, como si no tuvieran cierta motivación para. Y del lado de la familia, tampoco se ve mucho que se sienten con bibliotecas virtuales, que busquen en las universidades, páginas, ¿no? Que busquen planes de estudio profesionales, que brinden entrevistas de manera online y que les cuenten un poco. Ellos tienen el interés, pero de pronto no tienen siempre el apoyo que se quiere, más allá del económico o de las posibilidades. Claro, diferirá, como decía Fernando, en cada familia, ¿no? En cuanto a la formación, capacitación y accesibilidad para con determinados recursos. Así que, bueno, bajo análisis, nuestros jóvenes que han sido en la pandemia y siguen siendo altamente estigmatizados por las conductas y, bueno, necesitan el apoyo, la contención del Estado, de la familia y de todos y todas en general. Fernando, te agradecemos la participación y el contacto con Punta la M. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y la escucha. Hasta Era luego. Fernando Muchas gracias. Susino, psicoterapeuta cognitivo-conductual, hablando y analizando un poco lo que pasa con los jóvenes y este contexto que se dio en Cabrera, pero que se da todas las noches en diferentes lugares de la provincia y del país. Fiestas clandestinas y actuaciones en masa, ¿no? Y me quedo con lo que él decía de, bueno, cómo contener o cómo justamente generar acciones reparadoras, desde la escucha, desde el apoyo, desde la motivación, digamos, la importancia del diálogo. Bueno, llegamos al final de Punta la M, ya está Marco Jure para hacer mensaje directo como todos los miércoles y nosotros nos despedimos hasta mañana, Maggie. Hasta mañana a las 10. Gracias.